Ya, a, Ajá, a me- ok. a media hora, pero ya le pertenece al estado de Puebla. Ujú, Sí, es bien, en los límites. ok. Sí, no, no. Bueno, bueno, hermanos, vamos a iniciar. Hoy termina el curso. Eh, espero que traigan sus preguntas bien afiladas, pero antes vamos a orar. Pedir la bendición de Dios. Hermano Manuel, ¿puede dirigirnos en oración, por favor? Amén. Oramos. Señor y Dios, Padre eterno, Dios bendito y grande y misericordioso, Señor, te damos gracias, Señor, por darnos la vida, Señor, y también por proveernos, Señor, de lo necesario para poder subsistir, Señor. También te agradecemos, Señor, el darnos la oportunidad de caminar contigo, Señor. Tú conoces verdaderamente, Señor, las necesidades que tenemos, Señor, todas las necesidades espirituales, Señor. Sabemos que tú estás interesado en equiparnos, Señor, pero te suplico que abras nuestro entendimiento, Señor, nos des sabiduría, abras nuestro corazón, Señor, para que tu palabra quede depositada en él, Señor, pero también te suplicamos, Señor, que nos des ese valor, Señor, para ponerlo en práctica, Señor. Te doy gracias por la vida de mi hermano Mauricio, Señor, por la manera tan grande que tú lo usas, Señor, igualmente por mis hermanos y mis hermanas que participamos en este taller, Señor. Cuida de nosotros, Señor, y igualmente, Señor, te agradecemos el estar en tus benditas manos, Señor, y permite que este día sea de gran bendición, Señor, a través de la luz de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ven, gracias, hermano. Bueno, nos toca la sección que va de los capítulos 13 al 16 del Evangelio de Marcos. Podemos ubicarnos ahí. Y pues es el tiempo por si tienen algunas preguntas que podamos conversar acerca de ellas. Ya hemos hablado que pueden ser del texto bíblico, también del ministerio, tal vez preguntas personales relacionadas con lo que hemos venido estudiando. Cualquier cosa es válida. Entonces, no sé quién quiere comenzar con sus preguntas. En el capítulo 13, versículo 9, Sí, hermano. ¿Puede al leerla, por leer, favor? lo leemos, dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. Y al final dice, para testimonio a ellos, para Ujú, testimonio a ellos. En un principio yo estaba un poquito confundido ahí en cuestiones de entender de que era como una lección para que no floreciera el evangelio. Pero viendo el contexto del versículo 10 y el 11, a continuación, ¿sí? Ahí dice que es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y luego ujú. el versículo que sigue dice que no se preocupen por lo que van a decir, que sería el Espíritu Santo obrando en ellos. Entonces, ya entendí de que para testimonio de ellos significa que ellos tenían una oportunidad de darles a conocer el Evangelio. Exactamente. De eso se trata. El ser llevado ante las autoridades como una oportunidad para que ellos testifiquen de Cristo, ¿no? Que a veces es la única manera en que la gente en posiciones de autoridad reciba el Evangelio a través del sufrimiento de los siervos de Dios. Pero así es, hermano. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quisiera comentar alguna, tiene su pregunta. Mm. Sí, Esther, adelante. Bueno, tengo una duda. Sí. Mm, cuando vimos la parte de la oración, eh, Ujú, creo que sí, en la parte del capítulo 14 versículo 32 al 42 habla acerca de, pues, de la oración que Jesús hizo, ¿verdad? En el ujú, Getsemaní. Y pues sí. eso traía como una duda, el hecho Ujú. creo que nosotros como iglesias oramos, ¿verdad? Y sabemos que pues es algo importante para nosotros.
pero mi pregunta va más como a cómo podemos saber, ¿verdad?, que tenemos una vida de oración buena. Wow. Que a lo mejor qué cosas podrían medir eso, ¿no? O sea, qué parámetros yo podría considerar para saber que mi vida de oración es buena. Qué excelente pregunta, Esther. Wow. Me encanta. Leamos el pasaje, ¿no? ¿Te parece si lo leemos para tomarlo como guía? ¿Puedes leerlo tú, por favor? A ver, a ver, a ver. 14, 32, 40. Ok, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino otra vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Muy bien, Esther pregunta, ¿qué parámetros podríamos, a ver si expreso bien tu pregunta, Esther, si no me corriges, ¿qué parámetros podríamos tener para saber que tenemos una buena vida de oración? Es una pregunta excelente y tan importantísima que me gustaría abrirla a todos, porque no soy un experto en el tema de la oración, no lo soy ni me considero. Y creo que todos tenemos suficiente conocimiento y práctica en la oración como para aportar algo. Entonces está abierta para quien quiera opinar. Yo pienso, Esther, siguiendo un poco el modelo de Jesús aquí, que podemos seguir parámetros tanto en el área de la cantidad, vamos a decir así, como en el área de la calidad, la frecuencia de la oración, eso es lo que quiero decir con cantidad, como el contenido de la oración. ¿Cuánto oro y cómo oro? ¿Ok? Con relación al cuánto, vemos a Jesús aquí orando 3 veces, por lo menos. Y bueno, no es que él está diciendo que hay que hacerlo así, que hay que orar 3 veces, pero yo creo que a lo largo de la Biblia es evidente que una manera en la que yo puedo medir si estoy creciendo en la oración es la frecuencia con la que oro. Yo creo que eso es correcto decirlo, ¿no? El orar sin cesar, que resume Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, es algo que recorre todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si estoy creciendo en mi vida de oración? Si mis periodos de oración aumentan a lo largo del día, yo creo que estoy creciendo. ¿Ok? O sea, cuanto más oro, mejor. Sería por un lado, creo yo. Y por el otro lado está el contenido de la oración, la calidad de mi oración. No solo cuánto oro, sino también el contenido, cómo me dirijo a Dios. Y aquí Jesús lo hace de una forma que es un modelo hermoso, porque él expresa su conocimiento del Padre, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. El concepto que tenemos de Dios es tan importante, lo expresamos a través de la oración, nuestra teología, nuestra doctrina, lo que sabemos de Dios, ¿verdad? Eso es lo primero. Cuanto mejor conocemos a Dios, mejor vamos a orar.
Lo segundo que él hace es que él expresa su deseo, lo que está en su corazón. Si es posible, pase de mí esta copa. No oculta al Padre sus deseos más profundos, lo que él quisiera que pase. Se sincera con Dios, le abre su corazón al Padre, ¿verdad? Y eso es un modelo de cómo debe ser una oración correcta. Pero lo tercero que hace es que, habiendo expresado ya lo que él quiere, se somete a la voluntad del Padre, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Ok? Entonces, por un lado está la frecuencia de mi vida de oración. Si estoy creciendo, oro más. Pero por el otro lado está el contenido, la calidad de mi oración. Tengo que no solo orar más, tengo que orar mejor. Y para orar mejor, debo conocer mejor quién es Dios, ¿verdad? Saber que todas las cosas son posibles para Él. Abrirle mi corazón a Dios, expresarle lo que deseo, lo que necesito, lo que anhelo. Pero después de haber hecho eso, someterme a la voluntad del Padre. Porque al fin de cuentas, la oración no es que Dios conecte con mis deseos. La oración es que yo conecte con su voluntad. Eso es la oración, que yo me ponga bajo su voluntad. Le puedo expresar mis deseos, debo hacerlo, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, el poder decir, pero no sea lo que yo quiero, sea lo que quieres tú. Entonces yo diría que esas dos medidas nos pueden ayudar. La frecuencia de mi vida de oración y la calidad del contenido de mi oración. No sé si ayuda. Y bueno, si alguien quiere comentar algo más o tú misma, Esther, acerca de esto. ¿Qué opinan los demás o qué opinas tú misma, Esther? Yo creo, hermano, que en lo que el modelo de Jesús nos enseña primeramente que tenemos en cualquier necesidad tenemos una limitación. Esa limitación tenemos que entender que es Dios, Dios en espíritu o es nuestra carne. Si luchamos con nuestra carne, pues nos vamos a agotar, nos vamos a desesperar y no vamos a encontrar una salida. Entonces ahí se ven dos aspectos diferentes. Lo que decía usted, la frecuencia. Él en su limitación, aunque era Dios, él tenía un límite, estaba sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, lo que menciona usted de la frecuencia es algo en la cual hay que persistir de manera de encontrar una respuesta de parte de Dios. Entonces, cuando usted menciona en relación de la calidad, significa que tiene que ser algo sincero de nosotros mismos, ¿sí? Entender que es una limitación, pero también que somos incapaces de resolverlo. Y ponerlo en manos de Dios en el versículo 41, en el versículo 41 dice, vino la tercera vez y les dijo, dormir ya y descansad. ¿Sí? Cuando dice venir, dormir ya significa he entendido la voluntad de Dios. He entendido la voluntad de Dios y entonces dormir significa descansen. Descanse ya no es necesario, ¿no? Y más adelante se cumple la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no es a nuestra manera. No es muchas veces si nosotros queremos insistir en que se haga nuestra voluntad, pues entonces ya nos vamos a alejar de la voluntad de Dios. Entonces, sí es buena su punto de vista en relación de la calidad y y la cantidad, la calidad y la frecuencia. Y entender de que es una lucha espiritual y carnal. Sí, cuando se dice el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne débil, sí, a mí me llama la atención porque a veces optamos orar cuando estamos demasiado cansados. Entonces, no es lo mismo orar en la mañana que orar ya que estamos agotados, ¿no? Entonces, sí me ayuda esto a mí. Y bueno, aprovecho para mencionar otra cosa que el pasaje muestra. Necesitamos ayuda de otras personas también. Sí, Claro que Jesús se aparta solo con su Padre, pero Él les pide a sus discípulos, quédense aquí, velen conmigo, oren conmigo, ¿verdad? Y hay momentos, yo creo, hermanos, me ha pasado,
que uno necesita orar con otras personas. Hay etapas en la vida, situaciones en las que no puede uno orar solo por X o Y razón, y es bueno en esos momentos buscar la ayuda de otros y decir, ven, ora conmigo, vela conmigo, necesito tu ayuda. Libremos juntos esta batalla, ¿no? Entonces creo que también eso el pasaje lo muestra. Yo no creo para nada que soy experto en la oración. Es un área en la que indudablemente necesito crecer y creo que todos en alguna medida, ¿no? Pero muy bien, muy bonita tu pregunta. Muchas gracias. No sé si quieras decir algo tú, mi máster, sobre esto. Bueno, sí, creo que me amplía un poco pues la idea, ¿no? De lo que creo que sí tenemos que considerar. Me llamaba ahorita la atención lo que el hermano decía, ¿no? De que, bueno, muchas veces nos han dicho perseverar en una oración, pero ¿en qué punto descansar también, ¿no? En la voluntad de Dios. Y creo que eso está bien importante, ¿no? Saber distinguir cuando el Señor ya te dijo algo, ¿verdad? Y aunque a Mm, lo mejor como no es algo que tú, ¿verdad? Quieres tú deseas, pero descansar en la soberanía de Dios y saber en qué momento va a descansar en esa respuesta que el Señor ya dio. Y bueno, muchas gracias, hermanos. Me ayuda bastante, me bendice escucharles. qué bueno. Gracias. Muy bien. Excelente. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más sobre esto de la oración o alguna otra pregunta. Estamos Ah, en Marcos hermano, 16. Sí, Dios Ireneo. le bendiga. Con Igual, respecto gracias. a la oración, hermano, reflexionando un poco ahorita, pensando en el tema, este, me acordé de ese pasaje, ¿no? Donde se habla del juez injusto y de la viuda, ¿no? Entonces, la enseñanza ahí fue que tenemos que persistir en la oración, en nuestras peticiones. Jesús aquí en esta parte eh, nos hace esa invitación de orar, de estar orando, aún quizás físicamente, quizás estemos cansados, estemos agobiados, estemos agotados, ¿no? Pero yo entiendo que es una invitación que nos hace de ir a Dios a través de la oración, de ir a Dios, porque en realidad, pues, el Señor nos da fortaleza. Cuando nosotros oramos, sentimos, bueno, en mi caso particular, siento a veces alivio en mis cargas, en mis aflicciones, angustias. Y de alguna forma eso nos ayuda a nuestra vida espiritual. Con respecto a la frecuencia, a la calidad, yo digo que son puntos muy importantes, pero también considero importante el contexto en que nosotros vivimos. Este, yo, por ejemplo, bueno, desde el principio, ¿no? Temprano uno se levanta ahora y al final del día igual, ¿no? Pero a veces en el transcurso del día, a veces uno, pues quiere tener este momento, ¿no? De comunión con el Señor. Bueno, por mi trabajo y todo eso, a veces me interrumpe. A veces tengo unos minutos así libres y todo, y empiezo pues a orar, pero a veces se me interrumpe. Entonces, dada la circunstancia, dada el contexto, a veces la frecuencia a lo mejor son 2 veces nada más. Y cuando hay oportunidad, a veces horas quizás, ¿no? Tengo libre, disponible y empiezo a orar, a pedirle a Dios, ¿no? A tener esta plática, esta comunión con el Señor. Entonces, escuchando a los hermanos, pues yo creo que eso nos ayuda de alguna forma también a crecer en nuestra vida de oración, hermano. Gracias. Gracias. Gracias, Ireneo. Excelente, hermanos. Al final hay que tomar un buen rato para orar. Hoy va a ser muy importante, ¿no? Ya que hemos hablado sobre la oración. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Marcos En, 3, 16. Sí, Manuel. en Marcos 13, versículo 34, Sí. dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa
y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Y yo me trato de tomar la figura que es, la casa significa la iglesia Ok. y lo demás sus integrantes, Ujú. porque el contexto habla sobre la venida del Hijo del Hombre, Sí, sobre la venida del Hijo del Hombre. Entonces, más adelante en el versículo 35, 36 y 37, pues es el Señor es el que se fue lejos y nosotros tenemos la responsabilidad. Sí, como sí, ser parte de la iglesia tenemos que estar no nada más velando por nosotros, sino ahora sí. sí como se habló en la oración, ¿sí? Orar los unos por los otros significa también cuidar que los otros estén preparados. Ujú. Claro, el pasaje está hablando sobre cómo uno debe estar vigilante a la espera del regreso de Cristo. Ahora vean, hermanos, cómo este pasaje conecta directamente con el de Getsemaní. La repetición de las palabras es lo que ayuda. Velar, ¿verdad? Que es el verbo que se usa aquí en la figura que usa Jesús. Es lo mismo que Jesús les dice más adelante a esos 3 discípulos dormidos. Y la cuestión de que estén dormidos ellos, ¿verdad? Allá en Getsemaní, y capítulo 13, versículo 36, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Marcos? Una de las maneras en que yo debo estar esperando el regreso de Jesús es mediante una vida activa de oración, ¿verdad? Es una de las formas en que debo estar esperando, alerta, velando el regreso de Cristo mediante una vida activa de oración. Sí, como que hoy nos sale la oración por todo lado, ¿no? Algo nos quiere decir el Señor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Tiene. Es bueno, sobre lo que habíamos estado viendo de que Jesús les habla a los discípulos acerca del servicio unos a otros. Y la pregunta sería, ¿cómo puedo saber que mi liderazgo no es autoritario, sino como el de Jesús? Hmm, bien. ¿Puedes elaborarla un poquito más, Ani, para comprenderla yo mejor? Ok, ¿cómo puedo analizar si el liderazgo es servicial? O sea, si el liderazgo está enfocado así en esta parte del servicio a los demás y no en la otra parte de autoridades o potestades, de como dijo, aquí en este mundo se busca tener autoridad, pero que no va a ser así entre ellos, que sería que los que quieran ser más grandes tienen que hacerse siervos de todos. Entonces, ¿cómo podemos detectar si nosotros mismos estamos siendo autoritarios en nuestro liderazgo o si otro liderazgo que está sobre nosotros está siendo autoritario en ese sentido? Ujú, ok. Ah, ah, yo creo que es muy fácil ver cuando un líder o cualquier persona tiene una actitud de servicio. Es muy sencillo verlo. Eh, porque la persona va a hacer algo, me explico. O sea, la persona que solo es autoritaria dice las cosas, pero el que es servicial hace las cosas. El que solo es autoritario ordena, por ejemplo, cuando hay que hacer algo, acomodar las sillas o limpiar el piso o lo que haya que hacer, y el que es servicial hace esas cosas. Creo que por ahí la distinción es muy fácil de verla, ¿no? El servicio es algo que puedes ver muy, muy fácil, se actúa. Por cierto, quiero decirles, hermanos, yo eh, tiendo al liderazgo autoritario. Cuando, cuando trabajamos en León y yo tenía algunos jóvenes a mi cargo y había que hacer algo, ellos bromeaban. Cuando había que hacer algo, lavar platos o cualquier cosa, ellos decían, hay que lavar platos, háblenle a Mauricio para que mande a alguien a hacerlo, porque esa era mi tendencia, ¿no? Ordenar hacer las cosas. Entonces yo pude ver eso y dije, no, pues qué mal, ¿no? En lugar de yo irme a lavar los platos, yo, hey, Jorge Mario, hay que lavar platos, vete a lavar platos. Entonces hay que hablar menos y hacer más, sería
primero, creo yo. Menos órdenes y más acción en cuanto al servicio. Ahora, por otro lado, enfocando el tema del liderazgo, y aquí igual me van a ayudar los que tengan algo que comentar. Yo he visto que el liderazgo más autoritario es el más controlador. Y el liderazgo menos autoritario es el más democrático. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Yo he tenido esa tendencia al liderazgo controlador, querer ser yo el que toma las decisiones y dice las cosas y luego simplemente da las órdenes que hay que hacer. Mi esposa siempre ha tenido un liderazgo muy democrático. Ella siempre ha sido de juntar a la gente, preguntar la opinión de todos y tomar una decisión en conjunto, ¿no? Es natural en ella ese tipo de liderazgo, más hacer participar a las personas y juntos decidir y juntos hacer. Yo creo que ese es un liderazgo más de servicio. Yo creo que el liderazgo es más de servicio en la medida en que el poder se reparte. En lugar de acapararlo, teniendo control y queriendo ser yo el que decide las cosas, el liderazgo de servicio toma en cuenta la opinión de los demás, distribuye esa capacidad de decisión, ¿no? Entonces yo diría estas dos cosas pueden ayudar. En lugar de hablar, hacer, o sea, en lugar de decir, ve a hacer esto, hazlo tú. Con ese ejemplo de servicio, sé tú el primero en ir a barrar el piso, a acomodar las sillas o lo que haya que hacer. Y lo segundo sería practicar un liderazgo más democrático, hacer participar más a la gente, ¿no? Son las áreas en las que yo por lo menos estoy trabajando ahora mismo en mi propio liderazgo. No sé si alguien quiera comentar o tú misma, Ani, algo más sobre esto. Yo quisiera conectar esto, hermano, en el capítulo 14, versículo 9, Ujú. a donde dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho en memoria de ello. Y a mí me surgió la pregunta ¿por qué tendría que contarse este acontecimiento al predicar el evangelio? Es lo que yo me preguntaba. Entonces, la respuesta es porque había hecho buena obra. Entonces, en el contexto de arriba dice que se habían enojado. ¿Y quiénes se habían enojado? Pues los discípulos, ¿no? Y los discípulos de alguna manera se estaban preparando, Jesús los estaba preparando para ser líderes, líderes, ¿no? Entonces, ahí es un contraste en lo que quiere todo para mí, ¿sí? Y no, y la otra persona, esta mujer, fue desprendida, no importando el costo, no importando lo que tengamos que sacrificar, pero ponerlo al servicio de los demás. Entonces, no, lo que decía usted, controlador significa tener una tendencia a acaparar, a controlar. Ellos se enojaron porque pues habían mencionado que que ese perfume era costoso y que de lo que se vendiera podía dársela a los pobres, ¿no? Entonces, yo estoy conectando esto con ello. Bien, se me ocurre algo más ahorita, Ani, que creo que es muy importante. El líder siervo siempre busca levantar a los demás. Y el líder autoritario, él quiere mantener esa posición de autoridad, ¿sabes? Pero el líder siervo siempre busca que los demás suban, incluso a riesgo de perder su propia posición. ¿Qué tal que alguien tiene mayor capacidad de liderazgo que yo? Pero si yo tengo esa actitud de ser un líder servicial, puedo ayudar a que esta persona se desarrolle y me supere. Si es mejor líder que yo, ¿por qué no? Mientras que el líder autoritario no va a hacer eso. Al contrario, va a tratar de mantener a las personas bajo su autoridad. Creo que eso también es muy importante. Muy bien, hermanos. Excelentes preguntas hoy, ¿eh? Muy, muy buenas. No sé si quieren comentar algo más sobre esto o alguien tiene alguna otra pregunta.
Amén. Nomás algo que agregar con respecto al liderazgo, mi hermano. Sí. Yo creo que nosotros de alguna forma identificamos diferentes tipos de liderazgo que hay, ¿no? Sobre todo en el mundo, en la sociedad actual donde nosotros vivimos, con gente que no conocen de Dios, ¿no? Vemos ese pasaje donde Santiago y Jacobo, ¿no? Fueron y querían dos posiciones, ¿no? Estaba hablando Jesús prácticamente al final la aplicación del liderazgo, ¿no? Entonces, estos discípulos buscaban posición prácticamente, pero ahí Jesús da ahora sí que la explicación que para ser líder, pues uno tiene que ser servidor, tiene que ser servicial, tiene que servir a los demás, ¿no? Entonces, dentro del mundo secular, pues vemos que ahí las cosas suceden de manera diferente, ¿no? Ahí, pues, el jefe, la autoridad, la persona que está al frente es la que decide normalmente, la que manda, la que ordena y hasta se le tiene que cuadrar, ¿no? Pero dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, es lo contrario, ¿no? El líder es aquel que toma la iniciativa, el líder es aquel que acompaña, el líder es aquel que guía, que ayuda, como dice usted, ¿no? Que levanta al caído, que está dispuesto a ayudar, a colaborar, ¿sí? Eh, yo digo que en algún momento, nos podemos dar cuenta, ¿no? Cuando uno, pues, quizás, se pasa de ser celoso en algún área, ¿no? Pues tú no puedes hacer eso porque pues me corresponde a mí, por decirlo así, ¿no? Pero yo siento que la esencia ahí es la humildad que uno debe demostrar ante los hermanos, ante la congregación. Es mi Ujú. opinión, hermano. Gracias, Serenio. Así es, sin duda. Muy amable. Bueno, hay un tema que yo quiero tratar, hermanos, pero antes de tratar ese tema, dejo un momento más si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario. En el capítulo 14, versículo 44, Sí. dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Ujú. Entonces ahí, ¿por qué tenía que besarlo? ¿Por qué Mm, tenía que besarlo? ¿Por qué tenía que señalarlo? Si él mismo Jesús en el versículo 48 les dice, dice, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces, mi ujú, pregunta es, ¿por qué besarlos? O sea, ¿por qué tenían esa necesidad si de todos modos lo conocían y habían estado presentes? Porque pues el acoso era constante. En esa confrontación el acoso era constante. Entonces, ¿por qué besarlo? mm. Wow. Sí, eso hace la traición de Judas todavía más chocante, más odiosa, y es precisamente por lo que dice Jesús, es para que se cumplan las escrituras. Varios salmos, el 22 y algunos otros, decían que la persona que iba a traicionar al Hijo del Hombre, el Mesías, iba a ser un amigo íntimo, ¿verdad? El hombre de su confianza, dicen algunos salmos. Y ese gesto de acercarse y besarlo era lo más íntimo y lo más de confianza que podía hacer en ese momento. Y es para mostrar precisamente que esta es una traición suprema. Es la mayor traición que pueda hacer en este caso una persona tan cercana a Jesús que puede llegar y besarlo como un amigo. Por cierto, hermanos, yo sé que en nuestras culturas de Occidente, esto de que los hombres se den besos es poco común, pero en Oriente es muy común, ¿saben? Yo lo vi en Albania los varones se saludan de doble beso. Los cercanos, no todos los varones, pero por ejemplo en las familias o los amigos, ¿verdad? Yo podía saber cuando un albanés me consideraba su amigo, cuando me besaba, ¿no? Doble beso. Entonces esto de que los hombres se besen,
en esa parte del mundo no es nada particularmente especial, es lo común, es lo del diario, es Judas viendo a Jesús por primera vez y besándolo como en cualquier otro día, ¿no? Pero en este caso particular es ese símbolo de que es una traición de una persona tan cercana, de un amigo íntimo. De eso se trata esto, el cumplimiento de esa escritura que señalaba al traidor como alguien muy cercano a Jesús, ¿no? Sí, gracias, hermano. Bueno, el tema del que yo quiero hablar tiene que ver con la misión global, con la misión mundial. Es un tema que Marcos deja hasta el final de su evangelio, como lo hacen también Mateo y Lucas, creo yo. Ubiquémonos en capítulo 11, un poquito atrás, y versículo 17. Es la escena donde Jesús está purificando el templo. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Marcos 11, 17. Les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús está citando aquí Isaías 56, 7. Lo interesante de esto es que si ustedes revisan los otros evangelios, los que llamamos sinópticos, Mateo y Lucas, ellos no van a añadir la frase para todas las naciones. Ellos van a decir, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, punto. Pero Marcos añade, para todas las naciones, a favor de todas las naciones. Se suponía que el templo, que era el corazón religioso de Israel, iba a ser un lugar en el que el pueblo iba a levantar un clamor a favor de la salvación de todas las naciones de la tierra. Y es la primera vez que Marcos introduce el tema de la perspectiva global de la misión. ¿Ok? La misión mundial comienza con hacer de nuestras iglesias una casa de oración para todas las naciones. Si realmente queremos nosotros estar involucrados en la obra de Dios en el mundo y queremos que nuestras iglesias lo estén, todo empieza por la oración. Otra vez caemos al tema de la oración. Tenemos que convertir de alguna manera nuestras iglesias en una casa de oración para todas las naciones. Hermanos, si no estamos orando por la salvación de las naciones de la tierra, no estamos conectados con la voluntad y el propósito de Dios. Si es importante Oaxaca, claro que queremos que avance la obra de Dios ahí, en el Círculo del Silencio también, en Ciudad Valles, en San Luis de la Paz. Pero hermanos, hay lugares en este planeta donde las personas no tienen oportunidad de oír de Cristo y no hay quien les hable y no hay Biblia en su idioma. Y el pueblo de Dios en América Latina, en general, en México, podría yo decir también, indiferente en su mayoría a este tipo de necesidad. Tenemos que adquirir esa visión de Dios y comienza por la oración, ¿verdad? Ahora, también leímos 14:9, ya Manuel lo leyó, cuando esta mujer unge a Jesús con el perfume, y ahí vuelve a aparecer el tema de la misión global. Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. Ahí Jesús está prediciendo que el evangelio se va a predicar en el mundo entero. Pero a la vez nos está transmitiendo esa visión. El evangelio tiene que ser predicado en el mundo entero. Y nosotros tenemos que jugar un papel para que esto sea una realidad. El pasaje más claro sobre esto para mí es capítulo 13, versículo 10, que también ya lo mencionamos anteriormente. Marcos 13, 10. ¿Quién lo puede leer? Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Me gusta más la versión que yo tengo, dice, pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Pero primero, la predicación global del evangelio es la prioridad de Dios primero.
Y para nosotros es un deber. El evangelio debe ser predicado a todas las naciones. La versión que leí es la Biblia de las Américas. Dice, pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Es la prioridad de Dios y es mi deber ser parte de esto. Y la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿cómo estamos participando en la realización de esta prioridad divina y deber humano? Prioridad divina y deber humano. ¿Ok? Para Dios es lo primero, para mí es un deber ser parte de esto. Y creo que todos conocemos capítulo 16, versículo 15. Vamos a leerlo por si no nos recordamos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, la misión global no es una opción para algunos, es un deber para todos. ¿Ok? De alguna manera, todos debemos estar involucrados en la predicación del evangelio a todas las naciones. Donde quiera que tú estés, donde quiera que Dios te ha puesto, puede ser que nunca salgas de México. No estoy diciendo que todos deben ir de misioneros a otros países. No estoy diciendo eso. Yo sé que ese es un llamado, lo creo. Yo sí creo que el salir de mi país fue un llamado especial que Dios me dio. Pero donde quiera que tú estés, tú puedes ser parte de la obra de Dios en el mundo, ¿sabías? Por supuesto que puedes, ¿verdad? Comienza por esto. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Comienza con la oración. Pero en este tiempo, hermanos, hay tantas maneras de conectarse con la obra de Dios en el mundo. Muchísimas maneras. Si uno está interesado, si uno busca maneras. Nosotros estamos aquí ahorita en el sur de España, en un lugar muy multicultural. Dios nos da la oportunidad de compartir el evangelio con personas del norte de África y del África subsahariana, lo que está debajo del desierto del Sahara, ¿no? Personas de Senegal, personas de Ghana, personas de Marruecos, españoles, obviamente, rumanos. Hay muchas nacionalidades aquí, donde yo estoy. Tengo esa oportunidad. Pero también con mi familia estamos conectados con la obra de Dios en Medio Oriente, específicamente en Líbano. Hay un campo de refugiados enorme allá, que se hace más grande cada día por el conflicto entre Israel y Gaza. Bueno, yo estoy conectado con la obra de Dios ahí. Yo no estoy allá, no he ido ni pienso ir. No creo que sea necesario que yo vaya, ¿no? Pero hay siervos de Dios ahí con los que yo estoy conectado, apoyándoles. ¿Me explico? Yo puedo ser parte de la obra de Dios en otros lugares del mundo desde donde estoy, sea cual sea el lugar donde estoy. Pero quisiera transmitirles esta visión y hacerles sentir el peso de que es un deber, hermanos. Es un deber para todo creyente ser parte de la obra de Dios en el mundo. ¿Ok? Así que les animo a que oren y le pregunten a Dios cómo pueden y deben conectarse ustedes con la obra de Dios en las naciones si es que no lo están haciendo, y si ya lo están haciendo, qué bueno, los felicito. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre esto. Sí, adelante, Esther. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, ahorita a lo mejor estamos hablando acerca de la misión de Dios, ¿verdad? Y a lo mejor tratando de conectar un poco. Leíamos en el capítulo 15, en el versículo 40, me llamó la atención pues la fidelidad, ¿no? Que decía que tenían estas mujeres para con Jesús. Y algo que yo he visto, ¿verdad? Es que hoy a lo mejor también aún dentro de mi iglesia local no veo que pues hay más disposición de las mujeres por servir al Señor. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestras iglesias, ¿verdad? Además de orar,
para impulsar pues sí, en este caso a los varones, ¿verdad? A que puedan servir también ellos en el ministerio. ¿Te refieres en el ministerio en la iglesia local o así como estamos hablando en las misiones mundiales? Mm, Pues yo pienso que para empezar en las iglesias, o sea, en la iglesia local, y yo creo que ya, o sea, eso va a ayudar, ¿no? A que en algún punto ellos también puedan pensar en lo mundial. De hecho, tienes razón, por ahí se empieza bien. Aparte de orar, dijiste, me quitaste porque iba a decir que hay que orar por obreros. Marcos no lo menciona, pero Mateo 9:36, 30 y algo, dice que hay que rogar al Señor de la mies por obreros para la mies, ¿no? Entonces, bueno, igual, habría que seguir orando porque Dios levante varones, así específicamente, así que Dios levante varones. Y luego, alguien debe discipular a los varones. Porque los varones que no están involucrados en el ministerio de la iglesia, posiblemente, lo voy a decir, no puedo estar seguro, sobre todo de tu iglesia, porque sé que tu pastor es un hombre discipulador, lo conozco bien. Pero es posible que esos varones que no están involucrados, nadie los está discipulando, nadie les está enseñando que ellos deben servir, que es el caso en muchísimas iglesias, lamentablemente. Entonces, alguien debería tomar a sus varones, discipularlos e involucrarlos en el servicio de la iglesia, ¿verdad? Creo que por ahí habría que empezar. No sé si a alguien se le ocurre algo más que me pueda ayudar con esta pregunta. Por cierto, eso que menciona Esther es común en todo lado, las mujeres, más dispuestas a servir y así, ¿no? Pero hay lugares donde Dios está levantando varones. Gracias a Dios por eso también. Y lo más bonito, familias enteras, ¿no? Pero no sé si alguien quisiera añadir algo a esto que dije, de básicamente discipular a sus varones, agarrarlos y formarlos y enseñarles e involucrarlos en el ministerio. ¿Qué piensan los demás? Sí, ese sería, iba a decirle a la hermana Esther que a manera de broma de que las feministas están dominando. No, hermanos, sí, lo que usted menciona, hermano Mauricio, es cierto. Yo creo que la tarea a donde debemos de poner más énfasis nosotros es el hecho de, por ejemplo, estar participando en este taller, pues nos da la oportunidad de hacer un discípulo. Y ese discípulo debemos nosotros de tener la visión de que se multiplique. O sea, es de nuevo empezar. Primero aceptar nuestra deficiencia. Entonces nos hace falta discipular. Entonces, a mí en lo particular, pues yo estoy generando esa idea, digo, pues a quién de los hermanos voy a tomar o a qué nuevo creyente voy a tomar, pero con la idea de que se vaya uno multiplicando. Y solamente de esa manera vamos a erradicar toda esa pasividad, todo todo ese confort que hay en los varones, porque o es el trabajo, o no tengo tiempo, o me ocupo en esto. Entonces, pero yo creo que la palabra tiene poder para sensibilizarnos. Amén. Así es. Yo Sí, así es. tengo una pregunta que me surgió de esta pregunta. Sí, sí, ¿Qué adelante. tan conveniente podría ser uno como mujer discipular niños varones en la palabra de Dios, exclusivamente en la palabra, llevarlos a que conozcan, porque sé que lo más, a lo mejor oportuno sería otro, que un hombre los instruyera y pues vieran, ellos podrían ver el modelo de un hombre, pero en este caso creo que sería conveniente que, por ejemplo, así como Loida y Eunice, que instruyeron a Timoteo en la palabra, y pues me imagino que en algún otro momento él vio imagen de varones que afirmaron eso, pero creo que eso podría ser una forma en la que las mujeres podríamos contribuir a que más varones se levanten a través de la instrucción bíblica. Excelente, me parece genial y sumamente importante y necesario. Sí, sí, sí. Muchos,
de niños, fuimos instruidos por mujeres. La maestra de escuela dominical eran mujeres, así me tocó a mí. Fueron las mujeres las que me enseñaron la palabra. Yo me convertí por una maestra de escuela dominical, ¿verdad? Después, gracias a Dios, hubo varones que se interesaron en mí, sobre todo mi pastor, me tomó, me discipuló, me hizo su ayudante, invirtió en mi vida. Aquí estoy por la gracia de Dios y por la inversión de ese hombre, pero también por la inversión de esa mujer en mi vida, de esa maestra de escuela dominical. Así que ánimo con eso, Ani. Es un trabajo sumamente importante. Sí. Ahorita recuerdo, hermano, un pasaje de la Biblia. María Magdalena fue liberada por Jesús del acoso de los demonios. Entonces fue la primera mujer en la cual se le apareció Jesús. Entonces a ella le encomendó que le avisara a los demás. Entonces las mujeres en sí tienen pues la experiencia de haber pasado por situaciones muy difíciles. Entonces, como que son más sensibles, sí, a ver la obra de Dios que realiza, ¿no? Entonces, María Magdalena fue la primera, porque aún así que les transmitía a los demás, no querían creer, ¿sí? Entonces, Jesús buscó otra forma de aparecérsele a los varones. Entonces, en Maús, pues velados sus ojos, al final en la mesa ahí les quita esa venda, ¿no? Entonces sí, que cae de nuevo en lo que mencionaba usted, que hay que orar porque Dios levante varones el ministerio de las mujeres es bastante importante. Muy importante. A veces a los varones hay que desafiarlos. Yo creo que sí debe ser otro varón. Yo ahorita estoy desafiando a un hombre aquí, compañero, el único otro cristiano que hay en este pueblo, un rumano, y nos juntamos cada semana y cada semana yo lo desafío, le digo, Dios te está llamando a ser el futuro pastor de la iglesia, que ni siquiera se ha empezado aquí, en el Alquián. Y yo le digo, Dios te está llamando a que tú seas el futuro pastor de esta obra. Y él no se lo cree, no, y me pone un montón de excusas y cada semana yo se lo digo otra vez, tú tienes que prepararte. No se lo digo gratuitamente, yo puedo ver en él ese don pastoral, ¿verdad? Y yo se lo digo cada semana y cada semana él me pone una excusa. Yo voy contra esa excusa y quiero derribar esa excusa. Yo le digo, bueno, si Dios me trajo fue para ayudarte a prepararte y te vamos a preparar y vamos a trabajar juntos y vamos a hacer esto juntos. Y cuando tengamos el equipo pastoral, tú y yo y otros, y ahí estoy trabajando en eso, que él asuma esa identidad. Los varones hay que irles a veces así, de frente, ¿no? Por lo menos es lo que yo acostumbro a hacer. Bueno, hermanos, ha sido un tiempo muy bonito. Les agradezco mucho. Qué hermoso cuando traen sus preguntas. Hoy fue un tiempo genial, pienso yo. La última clase, creo que cerramos con broche de oro. Pero hemos hablado tanto de la oración que necesitamos orar. Oremos unos por otros, oremos que Dios nos dé más visión, oremos por varones, oremos por lo que Dios ponga en el corazón. Voy a dejar el tiempo para que varios puedan orar y luego yo voy a terminar también. Y es un varón. Oremos, Señor y Dios, te damos gracias, Señor, porque en tu gran soberanía, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Tú sabes verdaderamente las necesidades, Señor, que tenemos, Señor, sobre todo de carácter espiritual, Señor, y te suplicamos que nos ayudes a entender, a discernir tu santa voluntad. Asimismo, Señor, produce en nuestro corazón el deseo de obedecerla, Señor, y con valentía, Señor, sobre todo tener en cuenta que tu prioridad, Señor, es que se predique el Evangelio en todo el mundo, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas que estamos en este taller. Sabemos que hemos sido bendecidos por medio de tu palabra, Señor, pero Padre, sé que tú tienes el poder para producir en nosotros el querer como el hacer y estamos en tus benditas manos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, porque sin duda alguna, Padre, yo sé que tú hablaste muchas cosas a nuestro corazón, Señor. Gracias aún por usar la vida de nuestro hermano Mauricio, Señor. Te pido que tú bendigas cada uno de mis hermanos, Señor, los ministerios que cada uno de ellos representan. Bendice sus familias, Padre, y sigue revelándote, Señor, a sus vidas, a sus corazones, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser cada día más como tú, Señor. Anhelo que, Padre, tú sigas haciendo tu voluntad, Señor, tus planes, aquello que tú tienes, Señor, que a lo mejor hoy no vemos, Señor, o no conocemos, pero tú ya lo sabes. Cada uno de mis hermanos puedan deleitarse a sí mismo en ti, Señor, a través de lo que pueden hacer para ti, Señor, y que en medio de todas sus aflicciones, de sus luchas, Señor, de las cosas que estén atravesando, ellos puedan ser fortalecidos por ti, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, a través de tu palabra, Padre, y sigue obrando, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor, aún sigue revelando, Padre, aquellas deficiencias, Señor, que hay en nuestras vidas para poder, Jesús, ser cada día más como tú. Yo pongo todo esto en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Padre, gracias, Señor, por esa oportunidad tan grande, Señor, que nos das, Señor, de poder aprender de tu palabra. Yo ruego por fortaleza para mis hermanos, Señor, y para mí también, bendito Dios. Y también te pido que nos ayudes a no ser solo oidores de tu palabra, Señor, sino nos ayudes a ser hacedores, bendito Dios. Y gracias, Señor, por darnos ese aliento de vida para estar el día de hoy aquí, Señor, en esta reunión. Fortalécenos, Señor, para seguir adelante, bendito Dios, y para ser obedientes, Señor, a tu palabra, bendito Dios. Gracias te doy por este tiempo, mi Dios. Gracias por la vida de mi hermano Mauricio, por la vida de su esposa y sus hijos, mi Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, hoy hemos hablado cosas tan importantes que están tan cerca de tu corazón. Enséñanos a orar más y enséñanos a orar mejor. Enséñanos a someternos a tu voluntad perfecta en nuestra vida de oración, Dios, ser más como Jesús. Enséñanos a ser servidores. Ayúdanos a abandonar todo autoritarismo, control y aprender a servir, ser modelos de servicio donde tú nos has puesto. Ayúdanos a adquirir tu visión global, a cumplir la parte que nos corresponde en lo que tú quieres hacer entre las naciones, cada uno de nosotros, desde donde tú nos has puesto. Y sigue tú respaldando, bendiciendo, prosperando la obra de mis hermanos. Gracias por tus siervas, las muchachas que te están sirviendo, Señor. Usa sus vidas, usa sus vidas. Y gracias por tus siervos, los varones también. Señor de la mies, necesitamos más obreros. Clamamos en el nombre de Jesús que tú los levantes, que tú los envíes, que tú los proveas. Oramos sobre todo por más varones. Gracias porque hay muchas mujeres en medio de tu pueblo sirviéndote, dispuestas. En el campo misionero lo mismo. Gracias. Oramos por más varones, Dios. Oramos por más familias. Oramos por más mujeres también. Oramos por más obreros, Señor de la mies, que tú envíes. Y que tu gracia siga siendo con todos nosotros, tu bendición, tu ayuda en todas las áreas. Bendice a mis hermanos. Oramos de una forma especial por la salud de Erenio, que tu mano de poder sea sobre él, sanándolo, Señor. Y recordamos a tu sierva también, Laura Grafiotis, que tengas misericordia de ella y de su familia. Bendícelos y guárdalos. Y gracias por este tiempo, por tu palabra y por esta comunión que hemos tenido. A ti sea la gloria en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Solamente una cosita más. Aquí es donde me he visto de profesor. Hermanos, a partir de hoy ya no me envíen trabajos, porfa, no, ya no acepto trabajos a partir de hoy. O si quieren enviarlos está bien, pero ya no van a contar. ¿Sale? Hoy es el último día para que envíen sus trabajos, así que, bien, si me llegan hoy los valgo, si me llegan mañana, ya no. ¿Sale?
Todavía tienen algunas horas, creo. Bueno, muchas gracias, hermanos. Espero que podamos vernos de nuevo pronto y que el Señor les siga bendiciendo a Hermano, todos. una pregunta. Sí, sí. ¿Hay que mandar los cuestionarios, las preguntas? No. Con solo que Ah, digas sí contesté es suficiente. Sí, ok. Sí. sí. Confío en sus palabras. Sí, hermano. Sí. Gracias. Bueno, Dios los bendiga bendiciones. mucho y Dios los bendiga Gracias. a todos, hermanos. Igualmente, bendiciones y saludos para todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Igual. Igualmente, hermano Giovanni.